vamos a hablar de usucapión, un tema que trayéndolo con ese nombre no es muy conocido, sí es mucho más fácil si decimos prescripción o si decimos tengo un terreno sin escritura o una casa que no está escriturada, es el caso más común. Bien, ¿y cuáles son los tipos de usucapión? En realidad, al procedimiento específico del usucapión se le llama lo que es la prescripción adquisitiva larga. Tenemos dos tipos de prescripciones, la breve y la larga. Lo que es la breve son 10 años de posesión pacífica e ininterrumpida, dice la ley, y lo que es la prescripción larga son los 20 años en este caso. ¿Cuál es la cuestión de diferencia entre ellas? Es que es muy difícil que en la práctica encontremos casos de prescripción breve, ya que los requisitos son mucho más estrechos, digamos, y mucho más particulares. Claro. Por lo tanto, el proceso de usucapión generalmente se utiliza para lo que es la prescripción larga, que es cuando tenemos 20 años de posesión ininterrumpida, pero no tenemos una escritura o una titularidad de ese terreno o de esa casa. Correcto. Acá nos queremos sacar una duda con el equipo de Cada Mañana, porque se generó un debate fuera de cámaras, si es lo mismo hablar de usucapión que hablar de usurpación. No. Son términos distintos en ese caso. ¿Pueden estar vinculados? Sí, pero en este caso se vinculan por ahí el tema de la usurpación porque puede aparecer el verdadero titular, pero Claro. y que nunca ejerció su derecho y después querer tomar riendas en el asunto después de 20 años, que eso puede ocurrir, o sea, Bien. lleva mucha disputa en lo legal a un juicio mucho más largo de lo normal, ya que de por sí es el juicio, yo creo que es el juicio más largo que existe dentro de los procesos, la usucapión, porque es muy larga. No solo que requerimos de los 20 años previos que tenemos que acreditar, sino también que es un proceso que se divide en 3 etapas. Por lo tanto, mínimamente te lleva 5 años poder lograrlo, ¿no? Correcto. Pero no es lo mismo. Sí se identifica, ¿por qué? Porque lo primero que piensa uno, si hay una persona que está viviendo en un lugar o está haciendo tareas de mantenimiento o lo que sea, en un lugar que no es suyo y que tiene un titular, se podría entender como que está usurpando, ¿no? Por ahí, por eso puede dar a la confusión. Pero no siempre hay usurpación. A ver, el caso común es de terrenos, en la práctica por lo menos, la mayoría de las cuestiones pueden influir o terrenos ya sea del Estado o que han quedado en la nada o de personas que han fallecido y que sus herederos nunca se han enterado de la existencia de ese terreno, por ejemplo, ¿no? Bien. Son los casos más comunes. Doctora, ¿qué pruebas o requisitos necesito yo presentar para acceder a la usurpación? Bueno, complicado por el hecho de que son recaudos que van a hacer, o sea, es un juicio bastante complejo, el cual de todas las pruebas que nosotros tengamos vamos a depender del resultado, ¿no? No siempre, a ver, el tema en principal es tener en cuenta que nosotros tenemos que tratar de demostrar que hace 20 años que nuestro cliente, digamos, está poseyendo o está realizando acciones posesorias, en este caso, sobre un terreno o sobre un bien inmueble, en este caso. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, se habla genéricamente de comprobantes de pagos de impuestos, de tasas municipales, luz, agua, gas, si pasara por ese terreno. Mejora realizada, porque no es necesario, acá ya me adelanto con un tema que por ahí puede surgir la duda después, que es que no es necesario también el encontrarse viviendo o instalado en el lugar. ¿Por qué? Porque también se verifican las cuestiones de mero mantenimiento o mejoras. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener como prueba también si hice un alambrado, si cerqué, si levanté una pared, si voy todos los meses a cortar el pasto, por ejemplo, en un terreno de las sierras, si yo lo cuido, lo mantengo, voy, limpio todas las veredas, todo ese tipo de cuestiones son demostrables y también sirven como prueba. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, en este caso, que sí o sí vamos a tener que contar y por lo cual es un procedimiento bastante caro, lamentablemente también, que para poder iniciar la primera etapa del proceso, sí o sí vamos a necesitar de un plano de mensura, que se llama. ¿Qué quiere decir? En este caso, no solamente el cliente va a tener que contratar un abogado para que le lleve adelante el procedimiento judicial,
sino que como primera etapa va a tener que contratar también a un ingeniero agrimensor que va a ser el que va a establecer este plano de mensura delimitando, digamos, los límites, digamos, de esa propiedad y demarcando el terreno o el inmueble a usucapir en este caso, es decir, a adquirir. Porque puede pasar que sea un terreno enorme y que yo solamente tenga un pedacito o haya construido sobre un pedacito y me interesa adquirir ese pedacito porque yo el resto del terreno a lo mejor nunca lo cuide, nunca me encargue, no tengo idea de quién es. Bueno, en ese caso el agrimensor va a determinar el pedacito que me correspondería. Claro. A ver, ahí la tenemos. Ahí está. Ahí está. Para redondear la idea es porque se cortó recién. ¿Querés que lo repita el último pedacito que hablé? Sí, el último pedacito, por favor. Este tema del agrimensor, o sea, el ingeniero especializado que va a tener que firmar, obviamente una persona inscrita en catastro, todo lo va a verificar luego, digamos, una vez presentado, pero es sí o sí el requisito de admisión, junto con las demás pruebas, delimitar específicamente los límites del inmueble, porque puede pasar, como decía, que haya terrenos grandes y que nosotros estemos tratando de adquirir un pedazo de ese terreno. Entonces hay que delimitar específicamente los límites de ese inmueble y lo que nosotros querríamos adquirir, ¿no?, con el juicio. Bien, Vicky, ¿la usucapión se aplica solamente en inmuebles de lo que estamos hablando? Así es, porque es justamente lo que son muebles registrables y otro tipo de bienes. Ya pasamos a la prescripción propiamente dicha, o sea, la usucapión se utiliza en lo que es bienes inmuebles, o sea, para adquirir propiedades, terrenos, casas. Bien. ¿Y cuál es el costo inicial, por ejemplo, para arrancar con el proceso? Bueno, como te digo, al ser un proceso tan largo, que bueno, nunca terminé de cerrar la idea, nosotros tenemos un periodo que se llama medidas preparatorias, que es un juicio inicial que recién ahí, que ese juicio con suerte lo terminas en un año, recién ahí te habilita a poder iniciar el juicio de usucapión propiamente dicho. Bien. Que después va a terminar en una tercera etapa que es la escrituración. Por lo tanto, el costo generalmente es bastante alto. Si bien tenemos parámetros, generalmente en lo que es la práctica se utiliza un porcentaje, ¿no?, del valor real de venta, porque no es lo mismo lo que por ahí figura en rentas que lo que figuraría o con lo que se adquirió o con lo que después se quiere venderse bien. Por lo tanto, se tasa y se utiliza un valor. Y se está utilizando mucho también el tema de cobrarlo por etapas. Claro. Más que nada teniendo en cuenta igual el tema de que en la primera etapa el cliente tiene que abonarle una parte al abogado y que tiene que pagarle al perito agrimensor, que hoy en día desconozco, pero son bastante saladitos los costos, digamos, porque es una tarea profesional. Exacto. Digamos, ¿no? Y dentro de ese proceso inicial en el que nosotros vamos a aportar todas las pruebas, vamos a tener la famosa, por ejemplo, allá en Hernando yo creo que nunca he visto una, pero acá en Villa María se ven mucho, el famoso cartel al frente de la vivienda. Inmueble sujeto a juicio de usucapión, y te subrayan y te citan los autos, ¿no? O sea, el nombre. ¿Por qué? Porque es otro de los requisitos que va en el principio, es decir, una vez que vos inicias acciones sobre un terreno, esto se tiene que hacer público, es decir, tiene que ser conocido por todos. Por lo tanto, se tiene que colgar, o sea, se ordena colgar un cartel en la puerta o en los alambrados, lo que sea del terreno, en las sierras también se ven, para que se haga oponible o conocido por todos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que notificar a cualquiera, o sea, a la generalidad, ¿no? Para que, bueno, cualquiera que se crea con derecho o que pueda invocar un derecho sobre ese terreno, sobre ese inmueble, pueda comparecer al juicio, ¿no? ¿Y qué pasa si el propietario actual de ese inmueble, de ese terreno, se opone? ¿Qué sucede? Y ahí tenemos cuestiones de pelea, y si el juicio duraba 5, puede durar eternidad. A ver, puede haber una negociación, porque bueno, a ver, ¿cuál sería el caso más común también de oposición en este caso? Que aparezcan hijos que no tenían idea de que tenían ese terreno, o nietos, y después digan, no, a ver, yo lo quiero. Entonces ahí aparece. No es común que aparezcan tanta oposición, por lo menos en los casos que he llevado hasta ahora. Tampoco es un juicio muy usual que se busque por el tema de los costos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, de hecho me estoy especializando en ese ámbito, he hecho varios cursos, ¿no?
y en la mayoría se notifica más que nada a sucesores Claro. y queda como en la etapa de rebeldía, es decir, Ujú. la mayoría de los procesos de usucapión concluyen, o sea, siguen su curso en rebeldía de los citados, ¿no? También se cita por notificación a los vecinos, porque los vecinos también nos van a servir de prueba para saber desde cuánto tiempo hace que hay personas en ese inmueble, Ujú. si van cada tanto, si están viviendo, desde cuándo, entre otras cuestiones. Perfecto. Dentro del ámbito laboral de ustedes, de los abogados, ¿estas cuestiones se desarrollan a menudo? ¿Es una práctica habitual? ¿Se ejerce de manera regular en esto? No hay muchos, o sea, no es una especialidad, digamos, que todo el mundo haga, ¿no? Es más común encontrar abogados que te digan, no, yo no lo hago, a que encontrar abogados que lo hagan. Eh, Particularmente tampoco es una cuestión, hoy en día considero que siempre hay consultas porque, bueno, están apareciendo muchas cuestiones, sobre todo Claro. terrenos de la sierra, Ujú. o simplemente cuánta gente hay que vive en una casa que no tiene escritura y se ponen a investigar o le empiezan a llegar problemas, deudas, cuestiones que no tienen nada que ver con ellos y bueno, tenés que empezar ese procedimiento para poder poner a tu nombre esa casa, en caso de que el juez lo decida, ¿no? Correcto. Doctora, ¿algo más para aclarar? No, creo que no. Bueno, como les digo, es un proceso bastante largo, se suele cobrar en 3 etapas, o por lo menos en el caso de cómo yo lo trabajo, ¿no? Es un proceso largo que se trata de hacer lo más corto posible hoy en día con lo que es los oficios electrónicos, Ujú. con facturas, comprobantes de pago, todo eso después tiene que ir mediante un oficio, es decir, una consulta de informe, Claro. consultándole a la repartición, ya sea municipalidad, ya sea rentas, ya sea Ecogas o, bueno, la cooperativa eléctrica, por ejemplo, en Hernando, ¿no? Para que responda si realmente esas facturas fueron pagadas como se dijo, por quién se dijo, en la fecha que se Claro. dijo, con el correspondiente número de cuenta, todo eso se tiene que comprobar. Por eso mismo es un proceso tan largo en cuanto al tema de la primera parte, ¿no? Inclusive. Después lo que es el procedimiento propiamente dicho, cuando entramos a la etapa pura de la usucapión y no la medida preparatoria, es un juicio ordinario normal. Los ordinarios son los juicios más largos que tenemos, ¿no? Y una vez que logramos la declaración, digamos, a favor de la persona, recién ahí tenemos que perseguir la escrituración, que es un procedimiento más corto, pero que es llevar el trámite, o sea, una vez que yo tengo la sentencia judicial que me determina propietario, poder perseguir la inscripción, ¿no? En catastros y en rentas para que ese terreno empiece a quedar a nombre mío o esa casa, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que me olvidé de mencionar dentro de los requisitos iniciales que nosotros como abogados hacemos en el análisis al cliente es mirar, digamos, es decir, ingresar, pedir un informe al registro de la propiedad con el número de matrícula para investigar cómo viene la mano, porque nosotros desde ese informe vemos la letra chica, por así decirlo, Claro. en la que dice todas las veces que ese terreno traspasó titularidades, si es que las traspasó. Dice si está a nombre de alguien o si no está a nombre de nadie, por lo tanto podríamos demandar al Estado en subsidio, ¿no? Por cuestión de que siempre se entiende que algo que no es de nadie puede llegar a ser del Estado. Ujú. O si nos nombra una persona en particular, nos abre el paraguas a decir, bueno, voy a investigar si esta persona falleció, si hay una declaratoria iniciada, porque si hay una declaratoria iniciada, lo más probable sea que esas personas no hayan tenido conocimiento de que existía ese inmueble, porque si no lo hubieran incluido en la declaratoria y ya se hubiera puesto titularidad de los hijos o de los nietos en este caso. Entonces, bueno, se evalúan todas esas circunstancias a la hora de presentar el caso. No es que viene una persona y me dice quiero iniciarlo y yo te digo, Claro. bueno, mañana venía a firmar. No, Ujú. son una serie de pasitos previos Exactamente. para evaluar, además de que, bueno, como les digo, es una cuestión costosa, pero que llevada de manera correcta puede obtener sus resultados. Es algo imposible. Hay que y armarse de paciencia por sobre todas las cosas también en cuanto a esta cuestión. Como siempre, doctora, muchísimas gracias. Claro los conceptos, estos requisitos y también el procedimiento del tema que hemos abordado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias, Nachi, gracias a todo el equipo.
La doctora María Victoria Taberna, abogada. Vamos a poner los datitos de ella en pantalla para que usted tome nota. Si le queda alguna consulta por realizar, lo pueden hacer al teléfono que vemos allí, 353-5645-702. Tiene las redes sociales que son muy activas, responde todas las consultas en Instagram, por ejemplo, derecho.en.redes, y además la dirección de correo electrónico.